El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron a Jesús: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros más que alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y Jesús les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no buscas según Dios, sino según los hombres. Después Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Nuestra hermanita Edna me ha dado un regalo de Navidad, este clicker para controlar los PowerPoints. Gracias, Edna. Aplauso a Edna, gracias. Entonces no es necesario decir, next slide, please. Pero next slide, please. Muy bien. Mis hermanos y hermanas, en mi experiencia como sacerdote y como humano, dos palabras son muy semejantes.
escuchar y amor. En verdad, para compartir amor con los demás, es importante escuchar los demás. Amén. Sin escuchar, el amor no es posible. Pero a veces, durante una conversación, yo tengo un montón de palabras cocinando en mi mente. ¿Ustedes también? ¿Cuál es mi próximo punto absolutamente fantástico? ¿Y cuál es el problema con esa actitud? Simplemente cuando no estamos escuchando bien, estamos viviendo fuera del momento presente. ¿Sí o no? Entonces, escuchar significa estar completamente con la persona que está conversando conmigo. Escuchar con atención cariñosa. Atención cariñosa. Amén. Es verdad, ¿no? Es el secreto de amor. Entonces, me encanta esta frase de la regla de San Benito. Escuchen con los oídos del corazón. Juntos, escuchen. Muy bien. Qué lindo, ¿no? Entonces, cuando su esposo está hablando, escuche con su corazón. Cuando su esposa está hablando, escuche con su corazón. Cuando sus niños están hablando, escuche con su corazón. ¿Sí? Pero no es fácil. No es fácil. Ok, vamos a ver. Ok, muy bien. Excelente. Y estas palabras son importantes. Juntos, por favor, escucha sin juzgar, habla sin ofender y observa sin depreciar. Amén. Escucha sin juzgar. Porque un juicio o un prejuicio es un enemigo de escuchar. 3 valores que te harán ser más justo con los demás. Entonces, escuchar bien es un acto de caridad y un acto de justicia. Y cuando nosotros estamos en proceso de escuchar, es importante recibir el don de entendimiento del Espíritu Santo. Entendimiento no significa algo del cerebro. Entendimiento significa algo de corazón. O puede decir compasión. Porque para los cristianos, sabiduría es compasión. Amén. Entonces, necesitamos escuchar con los oídos del corazón. Escuchando sin juzgar. Pero no es fácil. Amén. No es fácil, porque en mi cerebro hay un montón de pensamientos así. En italiano hay una palabra chiacchierón, una persona que habla siempre
¿Cuál es la palabra en español? Una persona que habla todo el tiempo sin pensar nada. Hablantina. Muy bien. Sí, vamos a ver. Muy bien. ¿Y cuántas personas aquí tienen un jardín en su casa? Un jardín. Me encanta jardines. ¿Ustedes también? Y en Italia, en un jardín, siempre hay un puesto, se llama el puesto de dolor. Un puesto de dolor. Y en este puesto, simplemente es bueno sentarse y sentirse mi dolor. Porque, mis hermanos y hermanas, dolor es un espacio sagrado en el alma humana. Y la realidad es, mi vida como sacerdote es escuchar muchos dolores. Pero yo no soy pobrecito a causa de eso. Porque escuchar los dolores de mi gente es un privilegio. Porque es importante vivir en la luz. Y no es bueno vivir con una máscara. Es importante vivir en la luz y a veces hay dolor en la vida, amén, y a veces dolor profundo. Y para nosotros cristianos, experimentar dolor es un proceso de crecer en sabiduría con la ayuda del Espíritu Santo. La sabiduría de Dios soluciona lo que no puede la inteligencia humana. Amén. Mis hermanos, yo soy más o menos listo, más o menos. Pero mi inteligencia no tiene capaz de superar mi dolor. Porque el dolor humano es algo bien profundo. Para recibir guía en mi dolor, en mis tristezas, yo necesito la sabiduría del Espíritu Santo. Porque la sabiduría de Dios es más fuerte que la inteligencia humana. Mis hermanos, en momentos de dolores hay 5 etapas del duelo. La primera etapa es negación. Mamma mía, la muerte de mi mamá no es posible. Mi vida es casi destruida. Y también hay ira. Dios, ¿dónde estás tú en mi dolor? O también negociación. Oh Señor, yo voy a rezar 5 millones rosarios si mi mamá viva todavía. Y también hay depresión, como caminando con gran peso en su espalda. ¡Qué tristeza! Últimamente, con la ayuda de Dios, recibamos aceptación. Mis hermanos, el viaje de negación hasta aceptación es un viaje
de sabiduría. Entonces, mis hermanos, en medio de esta crisis en la iglesia, yo tengo gran dolor en mi corazón. ¿Ustedes también? Y unos días yo estoy leyendo mi periódico para buscar otro trabajo. En verdad. Reparar bicicletas. Perfecto. Muy bien. Porque esta crisis en la iglesia no es algo fácil. Y no va a pasar en 1 o 3 semanas. Entonces yo tengo una decisión. ¿Viviendo en temor o viviendo con ánimo? Y mis hermanos, es importante, en medio de una crisis, caminar con ánimo. Amén. Porque en medio de mi sufrimiento, el Espíritu Santo está guiándome en el camino de sabiduría. Y ayer, la iglesia ha celebrado la fiesta de nuestra Madre Dolorosa. Y me encanta esta imagen. ¿Ustedes también? Y aquí contemplamos una madre con su hijo muerto en sus manos. Y esta imagen es la realidad cristiana. En momentos de muerte, en momentos de crisis, en momentos de dolor, es importante abrazar nuestra cruz con ánimo, con fe, con esperanza. Y en verdad nuestra Madre María es una profesora, la profesora de sabiduría a través de nuestros dolores. Entonces, devoción a María es algo importante para nosotros. En el Evangelio de hoy, Jesús está tratando de profundizar la sabiduría de los discípulos. Y Él tiene una pregunta clave para nosotros. ¿Quién dices que soy yo? No la respuesta del catecismo, no la respuesta del Papa ni Padre Al. Tú, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién es Jesús? Y Pedro, con gran entusiasmo, exclama a Jesús: tú eres el Mesías, el Cristo. Y después de la respuesta de Pedro, Jesús está explicando qué significa ser Mesías. Ser Mesías significa sufrimiento. Significa muriendo en una cruz. Significa sacrificio profundo. Y me encanta la respuesta de Pedro de esta explicación de Jesús. Jesús, un momento, por favor, un momentito. Sus palabras son una idea absolutamente terrible. No es bueno morir así. Y Jesús en ese momento expresa ira. Apártate de mí, Satanás.
Tú estás pensando como un humano, no como Dios. ¿Y qué significa la palabra Satanás en este pasaje? Significa obstáculo. Pedro es un obstáculo porque él está pensando como un humano, con la inteligencia humana, no con la sabiduría de Dios. Porque Jesús es más que una persona de milagros. Jesús es más que un rey poderoso. Jesús es el Señor de dolores, un Señor doloroso que entiende profundamente la tristeza humana. Entonces, mis hermanos, es importante abrazar nuestros dolores a través de nuestras cruces para crecer en sabiduría. Para crecer en sabiduría, porque sabiduría necesita crecer en el jardín de nuestro dolor. Sabiduría necesita crecer en el jardín de nuestro dolor. Entonces, mis hermanos, para concluir mi homilía hoy, yo tengo una invitación para ustedes y para mí. Simplemente contemplen por unos momentos el rostro de Jesús muriendo en la cruz y hable con Él de su corazón. Y después de un rato, escuche con los oídos del corazón. Y gracias, Señor Jesús. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Te queremos mucho, Jesús.